Hola a todos, amantes de las telenovelas turcas y de esas historias que te dejan pegado a la pantalla. Bienvenidos a mi canal. Espero que estén listos para un viaje lleno de pasión, secretos y drama, porque hoy vamos a sumergirnos en una de esas series que te roban el sueño y te hacen vivir cada escena como si fueras parte de ella. Hoy vamos a hablar de esas novelas turcas que tienen todos los ingredientes para engancharte desde el primer minuto. Amores imposibles, secretos familiares que salen a la luz, crímenes que te dejan con la boca abierta y, por supuesto, un montón de drama del bueno. Vamos a explorar esas tramas que te hacen preguntarte qué harías tú en la misma situación. Esos personajes que te enamoran y te desesperan a partes iguales. Y esos giros inesperados que te hacen gritarle a la tele. Si eres como yo y te encantan estas historias llenas de emociones fuertes, te aseguro que este vídeo te va a gustar. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis análisis, recomendaciones y curiosidades sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Activa la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Así que prepárense un té turco, pónganse cómodos y vamos a empezar a desentrañar los misterios y pasiones de estas series que nos tienen cautivados. Empecemos. Bien, para empezar a calentar motores, vamos a hablar de un clásico que, aunque tiene ya algunos años, sigue siendo una referencia obligada cuando hablamos de pasión prohibida y drama turco, Aşk Memnu o, como la conocemos en español, Amor Prohibido. Esta novela, basada en una novela homónima, es un auténtico torbellino de emociones que te atrapa desde el primer capítulo. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella y viudo, con el objetivo de escapar de la sombra de su madre y de una vida que considera mediocre. Sin embargo, la llegada de Biter a la mansión Ziyagil, donde vive Adnan con sus dos hijos y su sobrino Belul, desatará una serie de pasiones ocultas y conflictos que cambiarán para siempre la vida de todos. Belul, un joven mujeriego y despreocupado, se convertirá en el objeto del deseo de Biter, y entre ellos surgirá una atracción irresistible que los arrastrará a un peligroso romance prohibido. Lo que hace tan adictiva esta novela es la forma en que explora la complejidad de las relaciones humanas, los deseos reprimidos, la ambición y las consecuencias de nuestros actos. Biter es un personaje fascinante, una mujer que lucha contra sus propios demonios y que se debate entre el amor y la conveniencia. Belul, por su parte, es un personaje controvertido, un seductor que parece incapaz de comprometerse y que termina pagando un alto precio por sus errores. La ambientación de la novela, con esa impresionante mansión frente al Bósforo, también juega un papel importante en la historia. La mansión se convierte en un símbolo de la opulencia, el poder y los secretos que se esconden detrás de las apariencias. Cada rincón de la casa parece susurrar los deseos y las frustraciones de sus habitantes. Y qué decir de la banda sonora, la música de Amor Prohibido es simplemente espectacular. Cada melodía acompaña a la perfección las emociones de los personajes y te sumerge aún más en la atmósfera de la novela. Es una de esas series que te dejan huella y que te hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fidelidad y las decisiones que tomamos en la vida. Si no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Es un clásico que no te puedes perder. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y a hablar de una serie más reciente, pero que también ha dado mucho que hablar, Kara Sevda, traducida como Amor Eterno o Amor Negro. Esta novela nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Kemal es un joven ingeniero de origen humilde, mientras que Nihan pertenece a una familia adinerada y está atrapada en un matrimonio infeliz. Su amor se ve truncado por las circunstancias y por las intrigas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, que hará todo lo posible por separarlos. A pesar de los obstáculos y el paso del tiempo, Kemal y Nihan nunca dejan de amarse, y su historia se convierte en una lucha constante por superar las adversidades y reencontrarse. Kara Sevda es una novela que te llega al corazón, una historia de amor épica y conmovedora que te hace creer en el poder del amor verdadero. Los personajes son muy bien construidos y te identificas con sus alegrías y sus sufrimientos. Kemal es un héroe íntegro y leal, que lucha por sus ideales y por el amor de Nihan. Nihan es una mujer fuerte y decidida, que se enfrenta a las presiones familiares y sociales para defender su felicidad. Y Emir, bueno, Emir es uno de esos villanos que amas odiar. Es un personaje cruel y despiadado, pero también tiene su lado vulnerable y sus propias motivaciones. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es simplemente increíble.
Su actuación es impecable y te transmiten a la perfección la intensidad de su amor y el dolor de su separación. La fotografía de la serie es preciosa, con unos paisajes impresionantes de Estambul y unos planos muy cuidados. La música también es muy emotiva y acompaña a la perfección las escenas más dramáticas. Kara Sevda es una novela que te engancha desde el principio y que te mantiene en vilo hasta el final. Es una historia de amor, sí, pero también es una historia de venganza, de ambición y de lucha contra la injusticia. Si buscas una novela turca que te haga llorar, reír y suspirar, no te pierdas Kara Sevda. Siguiendo con el tema de amores difíciles, no podemos olvidarnos de Ziya Beyazıt, que en español se conoce como Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta la historia de Aslı, una joven doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado. Aslı se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar la vida de un hombre y, a partir de ahí, su relación evoluciona de una forma inesperada. Lo que hace interesante a esta novela es la forma en que explora la transformación de los personajes. Aslı, con su bondad y su empatía, empieza a ablandar el corazón de Ferhat, que a su vez se siente atraído por su pureza y su valentía. Entre ellos surge una conexión intensa y un amor inusual, que los ayuda a superar sus traumas y a encontrar la redención. Amor en blanco y negro, es una novela que te sorprende por su originalidad y por la profundidad de sus personajes. Ferhat no es el típico galán de telenovela, es un hombre oscuro y atormentado, que ha sufrido mucho en la vida y que se ha construido una coraza para protegerse del dolor. Aslı tampoco es la típica damisela en apuros, es una mujer fuerte y decidida, que no se rinde ante la adversidad y que lucha por sus ideales. La ambientación de la serie es bastante oscura y opresiva, lo que refleja el mundo en el que vive Ferhat. Sin embargo, también hay momentos de luz y esperanza, que simbolizan la influencia de Aslı en su vida. La química entre los protagonistas, İbrahim Çelikkol y Birce Akalay, es palpable y te hacen creer en su amor imposible. Si buscas una novela turca diferente, que te haga reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, y que te demuestre que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, te recomiendo Amor en blanco y negro. Ahora, vamos a añadir un poco de intriga y misterio a la mezcla con Cesur Begüzel, traducida como Valiente y hermosa. Esta serie nos cuenta la historia de Cesur, un joven que regresa a su pueblo natal para vengar la muerte de su padre. Allí conoce a Suan, una joven hermosa y exitosa, hija del hombre al que Cesur considera responsable de la tragedia de su familia. A pesar de sus diferencias y de las circunstancias que los rodean, Cesur y Suan se enamoran, pero su amor se ve amenazado por la sed de venganza de Cesur y por los secretos que ocultan sus familias. Valiente y hermosa es una novela que te engancha por su ritmo trepidante y por sus giros inesperados. La historia está llena de suspense, de intrigas y de secretos que se van revelando poco a poco. Cesur es un personaje complejo y ambiguo, un héroe que busca justicia pero que también se ve consumido por la venganza. Suan es una mujer inteligente y valiente, que lucha por su independencia y que se niega a ser manipulada por su padre. La ambientación de la serie es espectacular, con unos paisajes impresionantes de la región de Anatolia y unos escenarios muy cuidados. La química entre los protagonistas, Can Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, es innegable y te hacen creer en su amor imposible. Si buscas una novela turca que te mantenga en vilo hasta el final, que te sorprenda con sus giros inesperados y que te enamore con sus paisajes y sus personajes, no te pierdas, Valiente y hermosa. Y para terminar, no puedo dejar de mencionar Yerde, que en español se conoce como Intriga. Esta serie es un thriller policial que nos cuenta la historia de Sarp y Umut, dos hermanos que fueron separados de niños y que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en un policía infiltrado en la mafia, mientras que Umut se convierte en un sicario al servicio de un poderoso jefe criminal. Sin saber que son hermanos, Sarp y Umut se enfrentan en una peligrosa lucha por el poder, en la que se verán obligados a tomar decisiones difíciles y a poner a prueba su lealtad. Intriga es una novela que te mantiene al borde del asiento, con una trama llena de acción, de suspense y de giros inesperados. La serie explora temas como la identidad, la lealtad, la familia y la corrupción. Los personajes son muy complejos y están muy bien desarrollados. Sarp es un policía atormentado por su pasado, que lucha por hacer lo correcto en un mundo lleno de corrupción. Umut es un joven perdido y vulnerable, que busca desesperadamente el amor y la aceptación. La ambientación de la serie es bastante oscura y opresiva, lo que refleja el mundo del crimen en el que se mueven los personajes.
Las actuaciones son impecables y te transmiten a la perfección la angustia y la desesperación de los personajes. Si buscas una novela turca que te haga pensar, que te mantenga en tensión y que te sorprenda con su final inesperado, no te pierdas Intriga. En resumen, hemos explorado hoy algunas de esas telenovelas turcas que te atrapan con sus historias de pasión prohibida, amor incondicional, crímenes y mucho, mucho drama. Hemos visto cómo estas series logran conectar con el público gracias a sus personajes complejos, sus tramas bien construidas y sus escenarios impactantes. Hemos viajado a través de historias de amor y venganza, de lealtad y traición, de esperanza y desesperación. Espero que este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas haya sido de su agrado y que hayan descubierto alguna serie nueva para añadir a su lista de pendientes. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que nos ofrece la televisión turca, así que los invito a seguir explorando este fascinante universo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas y qué les parece el análisis que hemos hecho hoy. Así que, por favor, dejen sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series les pareció más interesante? ¿Qué otros dramas turcos creen que merecen ser mencionados? Quiero saber sus opiniones. Y, por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre telenovelas turcas y otros temas relacionados con la cultura y el entretenimiento. Recuerden activar la campanita para que les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.